Lo que están viendo es lo que varias familias en el Reino Unido sintonizaron un noviembre de 1963 y pocos sabían que estaban presenciando un antes y un después en la televisión europea. La primera temporada de la serie clásica, la época del primer Doctor, todo eso, según lo veo, esta es una era del show bastante ignorada y de la que poco se habla, incluso entre los fans. Supongo que es debido a la naturaleza del show, el cómo ha cambiado a lo largo de sus temporadas, lo que me recuerda, por cierto, si acaso no saben mucho de Doctor Who y le dieron clic a este video para ver si iban a conseguir una recomendación de parte mía para un público que no sabe dónde empezar, les recomiendo ver mi video de introducción a Doctor Who, es mucho más apropiado para ese propósito. Este video se va a enfocar más en simplemente sacar al aire mis opiniones de esta primera temporada. Have you ever thought what it's like to be wanderers in the fourth dimension? Have you? Empezamos, por supuesto, con el mero principio, el primer serial llamado An Unearthly Child. Sí, probablemente varios de ustedes no sepan lo que significa serial en televisión. Bueno, déjenme darles una explicación nada profesional o académica, pero bastante eficiente. Un serial es como un compilado o grupo de episodios que cuentan una trama continua, algo así como una mini temporada o arco donde cada episodio sucede justo después del otro. En fin, sí, An Unearthly Child. En español, una niña sobrenatural, o como me gusta llamarle, una niña fuera de este mundo. El primer episodio de este serial es en realidad bastante bueno y una interesante introducción a la serie. Se nos presenta a esta estudiante de preparatoria llamada Susan Foreman, quien debido a su raro comportamiento ha ganado la atención de dos de sus profesores, Ian Chesterton y Barbara Wright. Que, por cierto, me encuentro en la necesidad de aclarar que no son pareja, cosa que constantemente me tuve que recordar porque casi siempre actúan como casados que han estado juntos por un tiempo. Y si bien nunca se menciona directamente que sientan algo más que amistad entre ellos, a mí me da que tiene que haber algo. En casi cada escena se ve que se tienen ganas. Se podría decir que los shipeo. Bueno, ya. Susan parece tener una gran inteligencia y conocimiento para varios temas, pero parece ser extremadamente ignorante para muchos otros. Y en general actúa como una rarita, o sea, miren estos perreos intensos, uff. Aquí es donde Ian y Bárbara hacen algo que algunos fans se cuestionan. Ellos deciden seguir a Susan a casa para ver qué onda con su vida. Gente que ve este episodio encuentra esto como un movimiento extraño para dos profesores de prepa, pero creo que están justificados. Anteriormente, Susan estaba teniendo una charla con sus profesores donde menciona que su única familia es su abuelo, y cuando le preguntan acerca de él o si podría visitarlo para hablar de sus calificaciones, ella dice que a su abuelo no le gustan los extraños. Aparte de eso, la dirección de su casa lleva a un basurero, y más tarde, cuando le ofrecen a Susan acompañarla de vuelta a casa, ya que está muy oscuro, ella extrañamente se rehúsa, diciendo que le gusta caminar sola en la noche. No sé ustedes, pero para mí la implicación no es solo que sus profesores estén preocupados por su educación. Al curiosear por el basurero, se encuentran con el mencionado abuelo, el doctor, y yo sé que los que me siguen en Twitter están cansados de escucharme decir lo mucho que me gusta esta encarnación del personaje, pero realmente es carismática. Desde sus primeros segundos en el papel, William Hartnell consigue convencerme con su actuación. Frankly, I don't understand your attitude. Yours leaves a lot to be desired. Will you open the door? There's nothing in there. Then what are you afraid to show us? Afraid? Go away. El egocentrismo, extravagancia, sarcasmo, condescendencia. Y es que se nos presenta en una situación que le permite darnos una muy buena idea de lo que va su personaje y personalidad, al querer esconder el hecho de que él tiene algo que ver con Susan, siendo hasta un poco manipulador. Why won't you help us? I'm not hindering you. If you both want to make fools of yourselves, I suggest you do what you said you do.
Go and find a policeman. En serio, amo cada palabra que sale de su boca en las escenas de este primer capítulo. Si pudiera se las enseñaría todas. Es simplemente disfrutable. I can see by your face that you're not certain. You don't understand. I knew you wouldn't. Never mind. De todos modos, el doctor no puede mantener la fachada por mucho, por lo que Ian y Bárbara terminan adentro de la cabina telefónica que resulta ser más grande por dentro. Este es el clímax del episodio y les digo, hace un muy buen trabajo en darle resolución a los misterios que se prepararon desde el principio, haciéndolo sentir satisfactorio, aun si la gran mayoría de gente hoy en día ya se sabe la respuesta debido a que, bueno, es difícil no haber escuchado de lo que va esta franquicia después de 50 y tantos años. Creo que esa es una de las mayores deficiencias del capítulo y realmente ni siquiera es su culpa. Una decente parte del disfrute que puede tener se basa en construir un enigma, cosa que es bastante difícil de ejecutar hoy en día, porque, bueno, es como ver Star Wars y sorprenderse de que Darth Vader es el padre de Luke. Es básicamente imposible. Pero no me malentiendan, a pesar de esto, el episodio me sigue pareciendo bastante disfrutable. El carisma que presentan los actores y la química entre ellos, y el cómo sus personajes y sus personalidades se complementan entre sí, hacen más que suficiente para cargar con la historia. De hecho, de lo que he visto de la era de William Hartnell, este tipo de historias, que se basan más en personajes e interacciones entre ellos, son de los que más me gustan. Por cierto, a este punto tal vez se deben estar preguntando si voy a revisar el resto de episodios de este serial con el mismo lujo y detalle que este. No. Esta no es una opinión poco común ni nada, pero el resto de episodios dentro de este serial palidecen en comparación. No es que sean malos, están bien, pero son notoriamente menos interesantes. Después de unas cuantas disputas entre los personajes, accidentalmente el doctor activa su máquina del tiempo, la TARDIS, y nuestros protagonistas son enviados a la prehistoria, donde ahora deben sobrevivir el haberse entrometido accidentalmente en los asuntos de unos cavernícolas. Mucha gente recomienda que después de ver el primer capítulo, te saltes el resto del serial, ya que el siguiente es notoriamente mejor y de forma más consistente. Pero yo no estoy completamente cómodo diciendo eso. Sí, el resto de capítulos no son tan buenos como el primero, pero no pienso que sean completamente inútiles. Como dije antes, uno de mis aspectos favoritos dentro de esta era del show son los personajes, y es en este serial donde podemos ver el inicio de su desarrollo. Llega un momento donde los protagonistas son perseguidos por dos cavernícolas, hasta que un animal salvaje ataca a uno de ellos. En ese momento, mientras Ian, Bárbara y Susan intentan averiguar un método para ayudarlo, el doctor aprovecha este momento para tomar una piedra e intenta matar al hombre indefenso. Curiosamente, y contrario al primer episodio, escenas como estas son beneficiadas con el paso del tiempo. Si estás familiarizado con encarnaciones más modernas del doctor, sabes que esto es muy poco propio del personaje. Realmente vende la idea de que este doctor no es un héroe como uno imaginaría, al menos no todavía. En sus primeras apariciones, a pesar del carisma, es arrogante, terco y es fácil hacerlo enfurecer si las cosas no van como él quiere. Es oportunista, cobarde incluso. Es gracias a que se ve forzado a trabajar junto a Ian y Bárbara por sobrevivencia, siendo así expuesto a la compasión humana, que el doctor empieza a bajarle la espuma a su chocolate y empieza a formar lazos, empieza a ser más altruista, a tener más empatía. You're trying to help me. Fear makes companions of all of us. I never once thought you were afraid. Fear is with all of us and always will be. Just like that other sensation that lives with it. What's that? Hope. Este es el serial donde se empieza a ver este entrañable desarrollo de personaje, por lo que saltarlo no se me hace la mejor idea, a pesar de que para varios pueda resultar latoso. Y bueno, algo más. Supongo que voy a aprovechar mi tiempo con este serial para hablar de unas cositas interesantes.
Alguna gente tiene la teoría, o más bien la asunción, de que como a este punto en la historia mucha de la biografía del Doctor todavía no se había creado, William Hartnell no está interpretando a un alienígena de otra civilización, sino a un científico humano del futuro. Y sí, este es uno de los doctores con los comportamientos menos alienígenas, por así decirlo, pero algo que nunca me ha cuadrado con este pensamiento es que en el primerísimo primer episodio, Susan y el Doctor mencionan que son gente de otro planeta y que fueron exiliados de su sociedad, a la cual se refieren específicamente como su civilización, un término que se me hace medio raro si fuera verdad que son humanos. Claro, que sean de otro planeta y el hablar así de su gente no necesariamente significa que sean de otra especie, pero no lo sé. He visto ya la gran mayoría de la época del primer Doctor y realmente no hay mucha información para decir definitivamente que esa era la implicación al principio. Todo parece apuntar a que siempre se ha pensado de este personaje como un alienígena de alguna u otra forma. La única prueba a su favor ni siquiera viene de la serie en sí, viene de las películas con Peter Cushing, donde se dice explícitamente que el Doctor es un científico humano y que fue él quien creó la TARDIS. Pero claro, estas películas no forman parte de la continuidad del programa, así que eso. Si bien no creo que el Doctor sea un humano en esta época de la serie, eso sin duda explicaría su casual racismo hacia otros grupos humanos en el primer capítulo. Remember the Red Indian? When he saw the first steam train, his savage mind thought it an illusion too. Ese es otro tema que quiero abordar. Tranquilos. En esta ocasión voy a hacer el cuento más corto. No crean que me voy a alargar como cuando hablé de Dumbo. A diferencia de lo que Moffat te da a entender, esta época de Doctor Who no está plagada de racismo y sexismo. Es una noción bastante exagerada, especialmente con lo del sexismo, pero sí sucede en la rara ocasión, y sería negligente de mi parte ignorar escenas como la que acaban de ver, porque, bueno, no está bien. Igual que como mencioné en Dumbo, el problema no es que estos diálogos hieran mis sensibilidades, es solo que te sacan de la experiencia, envejecieron horriblemente, especialmente en un programa como este. ¿Por qué un alienígena usaría racismo tan intrínsecamente humano? En fin, sí, quería sacar eso del camino. Si eres alguien que le incomoda esta clase de momentos, no es que sucedan a menudo, para nada, pero es algo de lo que tal vez quieras estar alerta. Al menos para mí es un negativo relativamente pequeño que no me impide disfrutar del producto, pero no culpo a nadie que lo quiera ver como algo mayor, especialmente en un sentido moral. Hablando de racismo, ¿están listos para los Daleks? Always search for truth. My truth is in the stars. Me parece interesante el conflicto principal que se presenta en el primer acto de esta historia. Gracias a la arrogancia y manipulación del Doctor, sin querer nuestros protagonistas terminan expuestos a peligro mortal. Esto da cabida a que el Doctor tenga un conflicto interno, lo hace empezar a ver los errores de su filosofía, lo hace empezar a ver por otras personas, no solo él mismo, ya saben, el desarrollo de personaje y todo eso. Pero claro, ustedes vieron el título. Una de las peculiaridades de este serial es que esta es la primera historia donde aparece el villano de Doctor Who por excelencia, los Daleks. Ese nombre lleva consigo muchas connotaciones gracias a las historias que se contarían con ellos y a los años de exposición en la cultura pop. Pero recomiendo que para ver este serial bajen sus expectativas un poquito. Este es el primer serial con los Daleks, antes de que fueran pensados como esta fuerza casi imparable de alcance universal. En estos episodios son más una fuerza sin duda peligrosa, pero con las suficientes desventajas para que no fuera completamente imposible para nuestros protagonistas salir con vida.
Estos Daleks no son de lo más resistentes, o sea, grupos de personas pueden inmovilizar a unos cuantos, tienen visión de túnel, no tienen el oído muy refinado, e incluso, como se dice en el mismo serial, funcionan como carritos chocones, es decir, que solo pueden moverse sobre un suelo de metal, por lo que ni siquiera pueden salir de su propia ciudad, y una chaqueta los puede inmovilizar. Aún con todo esto, los Daleks, más allá de algunas escenas, son un deleite de observar como uno esperaría. Este es un villano creado en los 60s y se nota. Son ridículos, exagerados y no me gustaría de ninguna otra forma. Para mí no es ninguna sorpresa que tan solo después de este serial se hayan ganado una fuerte aceptación de parte del público. En serio, la gente estaba enamorada de estas cosas. Pero claro, como los fans de Doctor Who ya deben saber, los Daleks no son puro espectáculo. Si se lo preguntan, sí, incluso en su primera aparición, los Daleks son una analogía a los Nazis, y para hacer su debut no lo ejecutan tan mal. Los Daleks están en guerra con otra raza, los Thals, quienes, a diferencia de los Daleks, son una raza pacifista. El pacifismo es una parte tan intrínseca dentro de la filosofía de los Thals que simplemente no pueden comprender por qué los Daleks querrían eliminarlos así sin más. Pero por suerte ahí anda el Ian, que claramente se vio Odisea animada y les explica a estos latinoamericanos el racismo. Ok, me burlo de este momento un poquito, pero en realidad me gusta. Personalmente siento que la analogía a los Nazis en esta historia es lo suficientemente no sutil para que no me parezca bien hecho del todo. Pero quién sabe, son los 60s, a lo mejor esto era más sutil en ese entonces. Yes, but why destroy without any apparent thought or reason? Oh, there's a reason. It's stupid and ridiculous, but it's the only one that fits. What? They're afraid of you because you're different from them. So whatever you do, it doesn't matter. De hecho, pequeño paréntesis, son diálogos como estos que me hacen pensar que el casual racismo que mencioné antes probablemente no fue hecho con malicia, puede ser simple producto de la época. Pero sí, la lección que muestra este serial es clara, que si bien es correcto buscar la paz, siempre habrá gente que nunca va a cambiar, que jamás va a ser razonable, por lo que se tendrán que resolver sus conflictos con violencia, lamentablemente. Y no es tan simple como eso. A pesar de que toma su tiempo convencer a los Thals de luchar por su futuro, sigue siendo una decisión que resulta en la pérdida de valiosas vidas, algunas ni siquiera en el campo de batalla como tal, llevando a los personajes a momentos de incertidumbre. Llegan a dudar si de verdad fue la opción correcta. Es un relato algo trágico. O sea, va más allá de simplemente decir guerra ser buena, guerra ser mala, paz ser buena, paz ser mala, ¿saben? Y por supuesto, estoy seguro que habrá gente que no le va a gustar el cómo los Daleks son representaciones unidimensionales de los nazis, el cómo sin derecho a réplica o debate, los Daleks son solo los villanos con la ideología absolutamente malévola, una caricaturización si se quiere. Y si bien es cierto que algunas de las mejores historias con los Daleks son en las que se hacen paralelos con las ideologías del Doctor, la gente que se molestaría por esto probablemente son defensores de los nazis, así que afortunadamente no tendré que tomar su opinión en cuenta, porque o sea, son nazis, ¿a quién le importa lo que piensan? Hablando más seriamente, sé que en estos momentos pareciera que le estoy aventando muchas rosas a este serial, pero saben, aprovechemos estos momentos para hablar de cierto aspecto, cierto problema que no es exclusivo de esta historia, para nada, pero es mejor sacarlo a colación de una vez. Y ese es el ritmo. Verán, yo me considero una persona bastante paciente, y no soy un extraño en lo que concierne ver películas y series viejas que pondrían a dormir a mucha gente. Digo, me gusta la música clásica, la ópera, los musicales y fantasía, así que obviamente me han dicho que me gustan cosas aburridas. Lo que quiero decir es que si alguien como yo siente que tal vez pudieron haber cortado 1 o 2 episodios de este serial, que tiene 7 episodios por cierto, tal vez esta época del show no sea la más accesible para muchos jovenazos. Sí, las cosas pasan algo lento, lo que no es malo por sí solo, pero otra vez, a ratos es demasiado para mi gusto.
Si estás en una historia que no encuentras particularmente interesante y se extiende por varios capítulos, la agonía solo se intensifica. Lamentablemente solo puedo hablar desde mi perspectiva. A mí nunca me ha llegado a dormir un episodio ni nada, pero algunos seriales sí pueden ser un poquito agobiantes. Es una cosa que hay que tener en cuenta si quieres ver Doctor Who clásico desde el principio. Debes ser paciente hasta cierto grado. Por ejemplo, yo que tengo TDAH, en algunas instancias me he distraído con cosas a mi alrededor mientras trataba de ver un episodio, y para cuando volvía a la realidad me veía forzado a rebobinar el capítulo unos segundos, por lo que esta serie no es muy amigable con la gente que tiene mi condición. Bueno, de cualquier forma, este serial es bastante disfrutable dentro de todo, y sin duda uno de los mejores dentro de esta temporada. Ahora, pasemos a algo estúpido. We are at the very beginning. The Edge of Destruction, o Al borde de la destrucción. Wow, no les voy a mentir, es uno de mis seriales favoritos, pero no por las razones correctas, al menos no completamente. Esta historia pareciera tener todo lo que amo: 2 capítulos de puras dinámicas entre personajes, actuación medio cursi de los 60s que es muy efectiva en vender la rareza intencional de la trama, desarrollo bastante sustancial y un enigma ciertamente intrigante. La verdad, este serial sería muy bueno si no fuera porque la resolución es, para ser completamente honesto, muy tonta. Esto es lo que pasa: cuando el doctor intenta dirigirse a su siguiente destino, algo sale mal, lo que termina en todos desmayados. Al despertar, todo el mundo parece estar operando en otro plano astral. Susan se vuelve bastante defensiva y agitada. Ian parece tener entumido el cerebro. El doctor es extrañamente calmado, pero igual bastante irritable. Y Bárbara es la más normal de todos, más o menos. Como dije, esta en realidad es una dinámica bastante divertida de ver por sí sola. Pero bueno, un montón de cosas raras suceden. La TARDIS no funciona bien y parece actuar por sí sola a veces. Tienen la sospecha de que algo o alguien podría estar dentro de la nave, entre otras cosas. Después de un rato, todos caen en cuenta de que si no hacen algo, la TARDIS terminaría desintegrándose, poniendo a todos en peligro grave, obviamente. Les digo, hay momentos muy buenos y memorables en este serial. El doctor en cierto punto sospecha que todo es obra de Ian y Bárbara, por lo que los acusa directamente a ellos y los quiere obligar a dejar la TARDIS, sin importar dónde terminen. Después, cuando todo se resuelve, ver al doctor bajar su guardia, dejar por un momento la fachada del sabelotodo gruñón por la vergüenza y genuina lástima de lo que hizo, es muy satisfactorio, y el cómo termina disculpándose con Ian y especialmente Bárbara da para momentos muy entrañables. O también, cuando se acerca la hora del fin, el doctor decide distraer a Susan y a Bárbara para que, si al final no logran salir de esta, al menos ellas morirán antes de que puedan darse cuenta. Información que solo comparte con Ian. Esta escena es ciertamente descorazonadora. Pero ya, ¿cómo logran arruinar todo? Bueno, resulta que cuando despegaron, el botón que es usado para ir atrás en el tiempo se quedó atascado, por lo que fueron transportados al inicio del universo. Es por eso que todo se iba a desintegrar y tal. Y la razón por la que todos estaban actuando como locos y todas las cosas raras que sucedían era solo la TARDIS intentando darles un mensaje a nuestros protagonistas, para avisar que algo andaba mal con los controles. No sé ustedes, pero para mí, el poner la psique de las personas a bordo en estado casi inoperante e irracional no se me hace un muy buen mecanismo de defensa para una situación así. Pero oye, yo no soy ingeniero de Gallifrey, ¿qué voy a saber yo? Pues sí, todo el conflicto es causado por un botón atascado. ¿Qué tal? Me encanta, especialmente, que los escritores creían que tenían la necesidad de explicar a la audiencia cómo funciona un botón, y lo hacen mediante Susan. O sea, el doctor se lo dice a su nieta, que científicos del futuro o alienígenas, lo que sea, aparentemente es lo suficientemente ignorante para tener que explicarle cómo funcionan los botones. Sí, creo que es fácil ver cómo esta resolución puede ser algo ridícula, pero honestamente
es lo suficientemente ridícula que no me puedo enojar con ella. No digo que sea buena escritura, pero el concepto se me hace tan humorístico y es admirable como, a pesar de todo, los actores, especialmente William Hartnell, le dan todo su corazón a escenas de esta índole. A new birth of a sun and its planets. Así que, eso. Amo este serial tanto por las razones correctas como por las equivocadas, pero creo que viene siendo hora de proseguir con el siguiente tema. I wonder where they are now. The past or the future. Aquí estamos, Marco Polo, la primera historia perdida que revisaremos. Ah, cierto, nunca introduje el tema de los episodios perdidos. Bueno, no se preocupen, para la gente que no quiere escuchar esta historia por la millonésima vez, pueden saltar al siguiente minuto que ven en pantalla. Yo, por desgracia, tengo como deber explicar la historia para las dos personas que no se la sepan, por lo que voy a darles una resumida recapitulación, pero que sepan que el tema es más extenso y bastante interesante, por lo que recomiendo que investiguen por su propia cuenta. Hoy en día, al momento de hacer este video, episodios producidos entre los años 1963 y 1969 ya no están disponibles para ser vistos, es decir, están perdidos. Esto se debe a que en la época no se tenía el cuidado merecido a las series de televisión. Había esta idea de que no era importante guardar episodios viejos de un show, ya que se pensaba que nadie querría volver a verlos, por lo que con motivos de ahorrar espacio, reciclar cintas, entre otras razones utilitarias, se empezaron a destruir o a sobreescribir las cintas originales de los capítulos. Afortunadamente, al pasar de los años, la gran mayoría de estos episodios han sido recuperados, pero sigue habiendo una considerable cantidad de material sin rescatar. El último avance que se ha logrado con esta búsqueda fue en 2013, y por el momento quedan un total de 97 episodios perdidos, y como consecuencia hay un total de 26 seriales incompletos. Se preguntarán entonces, ¿cómo piensas hablar de episodios que ya no existen? Bueno, para la fortuna de todo el mundo, siguen existiendo los audios de los capítulos, y por supuesto, también se conservaron los guiones originales. Verán, para los distintos lanzamientos en DVD y Blu-ray, se decidieron hacer animaciones para lograr dar una estética más uniforme y más cercana a lo que sería ver un verdadero episodio en movimiento. Pero, si bien el esfuerzo es bastante admirable, eso sin mencionar que una serie animada de Doctor Who sería un sueño hecho realidad, la animación no es de la más alta calidad. Honestamente se me hace demasiado rígida, en ocasiones estéticamente fea y no se mezcla muy bien con el audio, así que me abstendré de usar esto para revisar los episodios perdidos. Porque además de esas animaciones, existen varias reconstrucciones no oficiales de los capítulos perdidos, utilizando obviamente el audio rescatado junto a el guión que aparece en la pantalla para describir alguna acción que sería difícil descifrar sin verla con nuestros propios ojos. Y para reemplazar el metraje, se utilizan montajes creados a partir de diferentes fotogramas sobrevivientes de los episodios, junto a fotografías del set con los actores, y si tenemos suerte, de vez en cuando ponen algún clip sobreviviente del capítulo, aun si no tienen la más alta calidad. Esta es la forma más fidedigna de experimentar los episodios originales, por lo que he estado usando eso para ver el show, específicamente las reconstrucciones de la difunta compañía Loose Cannon. Pero sí, Marco Polo, no solo el primer serial perdido, sino también el primer serial histórico, es decir, que se basa en eventos reales. Y déjenme decirles, es una pena que esta historia no esté disponible, ya que la producción es de muy buena calidad. Como algunos ya han estado viendo, incluso en estas épocas, Doctor Who nunca fue el programa con el mayor presupuesto, aunque al menos en esta época, gracias al blanco y negro y a la baja calidad de imagen, se podían ocultar varias imperfecciones, pero Marco Polo realmente no necesitaba la ayuda de estas cosas. Aun si hoy en día solo tenemos imágenes, se notaba que los sets y los vestuarios eran de buena calidad y logran formar un ambiente bastante inmersivo y convincente.
Como mencioné en mi video de introducción a Doctor Who, los malos efectos especiales son algo con lo que puedo vivir, pero es bastante lindo poder dejar esa preferencia de lado y admirar el genuino buen trabajo de esta gente. ¿Qué pasa? ¿Creen que me estoy concentrando mucho en aspectos técnicos? Tal vez, no sé. Comencemos con lo importante, supongo. Este serial es uno de los más aclamados de la era de William Hartnell. Si es que acaso los fans hablan de esta era siquiera, muy probablemente escuches menciones a Marco Polo como una de las historias más finas y mejor trabajadas de la época del primer Doctor. Y yo simplemente no veo lo que la gente ve en esta historia. En teoría, este serial me debería encantar. Es una trama que se basa más en personajes y el cómo estos reaccionan y se adaptan a su entorno cada que sucede algo nuevo, donde todos intentan estar un paso adelante del otro, pero sigue sin hacer clic conmigo. O sea, claro, se presenta más de un escenario, pero no se siente realmente como un avance natural, o no se siente que aporte mucho, solo parece variación por tenerla y nada más. No siento que hagan algo interesante con ello la mayoría del tiempo. Oh, y si pensabas que los seriales anteriores eran lentos, recordemos que este es un serial de 7 episodios, de 20 y tantos minutos cada uno, llegando a formar alrededor de 2 horas. El serial de los Daleks también era de 7 episodios, y si bien me terminó gustando, sigo pensando que se pudo acortar un poco, pero estas son 2 horas de una historia que simplemente parece ir de un punto a otro sin mucho propósito fijo, hasta que la historia dice, bueno, ya mucho, vayamos a otra época. De verdad quería que me gustara este serial, pero tiene algo que no sé cómo describir. Hay cosas que legítimamente disfruté mucho de estos episodios. Por ejemplo, ese momento con Susan y Bárbara, donde se nos muestra el temor que tiene Susan de que algún día tendrán que dejar de viajar juntos, o este arco de personaje medio secundario que tiene Ping Cho al hacerse amiga de Susan, donde gracias a su relación con esta última, ella pone en juego su integridad con sus conocidos por ayudar a otra gente, y me gustan especialmente momentos como estos porque demuestran la verdadera utilidad de Susan. Verán, el Doctor sirve como el cerebro del grupo, Ian como la persona que toma las acciones y a veces decisiones importantes, al punto en el que Ian es tan protagonista de estas historias como lo es el mismo Doctor, y Bárbara suele ser como una especie de voz de la razón. Usualmente se opone o pone en duda o bajo una nueva perspectiva a las cosas. Susan es usualmente vista por los fans solo como la chica llorona, la niña en problemas, la damisela en apuros si se quiere. Y es cierto, puede llegar a ser bastante molesta cuando los escritores quieren enfatizar lo temerosa que es de forma exagerada, pero siento que ella es valiosa como el corazón del grupo, la chica que mantiene un lazo entre la gente que tiene a su alrededor. Ella es usualmente la razón por la que se han terminado peleas y discusiones entre el Doctor y los compañeros, y es como el enlace entre el mundo humano en el que viven sus profesores y el mundo más allá de la imaginación del que proviene ella, ya que Susan tiene experiencia y comprensión por ambas vidas y perspectivas, por lo que intenta dar lo mejor de sí al ser comprensiva con ambos bandos. Y seriales como los de Marco Polo son donde ella brilla de verdad, en situaciones y conflictos más sociales que físicos. Es una pena que esto para mí no sea realmente suficiente para salvar esta historia. Honestamente preferiría volver a ver cualquiera de los seriales anteriores antes que Marco Polo. Bueno, después de soltar tremenda traición para los fans del primer Doctor, continuemos con lo que sigue. Machines can make laws, but they cannot preserve justice. Only human beings can do that. The Keys of Marinus, o Las Llaves de Marinus. Este es uno de esos seriales que a la gente le parece gustar, pero en términos generales no es fácil encontrarlo en tops de mejores historias. Es una aventura a través del espacio y el tiempo, donde nuestros héroes deben recolectar las titulares llaves de Marinus, cada episodio tomando lugar en una ambientación distinta, con diferentes problemas a resolver, y es ok. Primero quiero mencionar los valores técnicos. Dios mío, el primer episodio me dio una mala impresión. Como he dicho, es fácil para mí dar cabida a malos efectos especiales, incluso los puedo encontrar enternecedores, y hasta cierto punto no me molestan los errores de algunos actores al olvidar sus diálogos.
And you both knocked both Susan and I unconscious. Después de todo, las grabaciones de esas épocas eran muy diferentes. Yo sé que no se podían dar el lujo de regrabar escenas, pero lo que hace este primer episodio es simplemente amateur. Sombras de micrófonos y la aparición del staff dentro de cámara son cosas muy difíciles de ignorar y hacen que todo se sienta mucho menos convincente. Pero hablando de la historia en sí, otra vez, nada malo. Sin duda me entretuvo más que Marco Polo, pero siento que este último al menos me dejó con más de qué hablar. El concepto de tener un serial donde cada episodio es una aventura distinta es interesante, pero al final no se desarrolla muy bien este concepto. Los diferentes mundos y situaciones no las encuentro especialmente especiales o interesantes. No siento que ocurra mucho de valor en ellas. No sé si en parte se debe a que no tenían el presupuesto adecuado para explorar esta idea, pero simplemente se siente algo vacío. Y estoy seguro de que había una razón detrás de cámaras, pero el hecho de que el doctor se encuentra ausente por la mayoría de este serial hace que todo se vuelva menos entretenido. Después de todo, están quitando un componente importante en la dinámica principal del show. De hecho, creo que mi episodio favorito de este serial es el penúltimo, porque por fin al doctor se le permite brillar un poco en esta historia. Ian es llevado a juicio donde su vida está en riesgo, obligando a todos a demostrar su inocencia, y la parte donde el doctor resuelve todo en la escena del crimen es un momento bastante infravalorado del primer doctor. A pesar de la gravedad de la situación, el doctor siente tanta confianza en sí mismo que tiene la serenidad de tomárselo como un juego. Como dije en Twitter, actúa como un niño con juguete nuevo, y otra vez, William Hartnell te logra vender esta escena de forma muy convincente, es hasta algo tierno. Más allá de eso, este serial no es la gran cosa. Si en algo supera a Marco Polo, es que al menos el ritmo de esta historia es más rápido y tiene 6 episodios, un episodio menos que Marco Polo, por si no recuerdan. Así que si eres igual que yo y este serial no les emociona mucho, al menos no llega a ser fastidioso. You can't rewrite history, not one line. The Aztecs o los aztecas. Esta historia es una grata sorpresa. Para empezar, es la primera historia de Doctor Who que trata el debate moral de cambiar la historia, aunque no de forma tan melodramática como tal vez algunos espectadores de la serie moderna estén acostumbrados. Ojo, con esto no estoy diciendo que este serial sea anticuado porque otros lo han hecho mejor. No, de hecho, en cuestión de escritura, está a un nivel parecido a historias de la misma índole que vinieron después. Se los pondré así, es más drama de los 60s. Pero sí, este serial es generalmente interesante y entretenido. Tiene muy buena exploración de personajes, caracterización y todo eso, aunque siento que Ian está un poquito aislado de esta historia personalmente. Y los momentos de calma, a veces cómicos que se presentan, ayudan a la historia para que no se sienta demasiado oscura. De hecho, quiero resaltar una secuencia en específico donde el doctor se casa sin querer con una mujer azteca. No solo es humorístico, sino que también termina ayudando a la trama. Simplemente está bastante bien construido, y son cosas así que hacen especial a este serial. También es relativamente corto. Con solo 4 episodios no se siente que hayan alargado la historia innecesariamente y a la vez no se siente que se hayan apresurado. Nice. Lo peor que puedo decir es que la trama se basa en el cliché de la gente exótica siendo confundida por dioses, pero al menos el estar ligado a una trama de viajes en el tiempo con estas temáticas morales lo hace más refrescante. Otra cosa que quiero mencionar, porque siento que no he tenido oportunidad de decirlo, es que otra de las cosas que me gusta de la caracterización de este doctor es su amor por explorar, ver y aprender cosas nuevas. Tiene ese sentido de la aventura muy enternecedor que encuentro en él, aun si a veces lo nubla de su raciocinio. Y verlo en este serial tan apasionado por la cultura azteca, no sé, me pone feliz. Tal vez sea porque soy mexicano, no les miento, puede que ese sea el caso, pero me agrada al fin y al cabo.
Ah, y claro, ¿cómo podría olvidarlo? Los aztecas. En realidad, este serial tiene muy buena producción, bastante comparable a la de Marco Polo. Más allá de uno o dos fondos claramente pintados, esta historia te logra poner en el lugar de los acontecimientos bastante bien. Además, el hecho de que esta ha sido hasta la fecha la única ocasión donde el Doctor ha visitado México, al menos en televisión, hace de la estética azteca algo más único, la estética azteca. ¿A nadie más le sonó raro eso? De todos modos, buen serial, fácilmente uno de los mejores que he visto de William Hartnell. I don't make threats, but I do keep promises. The Sensorites o los Sensorites, los Sensoritas, los Sensorianos, no sé cómo quieren. Este serial fue decepcionante, pero para darle crédito fue decepcionante porque en realidad empezó bastante bien. Los 3 primeros episodios han sido de lo más disfrutable en todo lo que he visto de Who clásico. Para empezar, me gusta cómo inicia esta historia, con los personajes reflexionando acerca de sus aventuras pasadas y de cómo han cambiado como personas. Taking us back to prehistoric times, the Daleks. Marco Polo, Marinus, and the Aztecs. Pero sí siento que son un poquito indiscretos al escribir diálogo como este. We're certainly different from when we started out with you. Oh, we've all changed. Have I? Yes. Básicamente le están gritando a la pantalla, miren, los personajes se están desarrollando. Pero no es suficiente para arrebatar lo bueno de esta escena. Es uno de los momentos más memorables de Doctor Who en los 60s. Yes, it all started out as a mild curiosity in the junkyard. And now it's turned out to be quite a great spirited adventure, don't you think? Después de eso, los siguientes acontecimientos sirven para plantar las semillas de un misterio que se desenvuelve alrededor de los siguientes capítulos. Una de las cosas más resaltables que me gusta de este serial es el dilema en el que se ven envueltos los protagonistas, específicamente el Doctor y su nieta. Su relación y su confianza se pone a prueba en más de una ocasión y es difícil darle la completa razón a ambos personajes. Es muy buena caracterización. Además, Hartnell también recibe varios momentos para demostrar el fantástico manejo de su personaje, revelando un lado más intimidante e iracundo del Doctor que realmente no habíamos visto de forma tan imponente. We can read the misery in her mind. Yes, and it's a good thing you can't read the anger in mine. Estos episodios tienen un aire de drama con tintes de horror y misterio. Y luego la historia decide cambiar a algo completamente distinto. La segunda mitad es más un drama político que, no sé, simplemente no es ni de cerca igual de interesante. Además, hace sentir que la primera mitad no tuvo demasiado propósito, al menos en un sentido general para el resto del serial, porque por sí mismos me gustaron. Si esto hubiera sido desde el principio un serial de 4 episodios que se tratara de política alienígena y todo eso, hubiera dicho, está ok, pero prefirieron pegarle esta historia más sustancial al principio, y es difícil no estar extrañado por esta decisión. También quiero mencionar cómo al mero final de la historia, el Doctor actúa algo fuera de personaje. Cuando vuelven a la TARDIS listos para partir, Ian hace una pequeña broma mencionando que no saben a dónde van a parar, porque no lo había mencionado, pero a este punto el Doctor realmente no tiene mucho control sobre la TARDIS, por lo que nunca se sabía en qué lugar iban a terminar. Era parte de la dinámica y concepto del show en ese tiempo. La cosa es que el Doctor parece tomárselo de forma muy personal, pues se enoja con Ian y dice que su siguiente destino será su último, planeando dejar a Ian y a Bárbara en su época natal. Me parece una actitud más propia del Doctor al inicio de la temporada, y es difícil ignorarlo porque está fuertemente ligado al inicio y desarrollo del siguiente serial. De todos modos, por lo que es, The Sensorites no es malo, solo necesitaba un mejor enfoque, mucho mejor. Eso sí, una cosita bonita que quisiera decir es que es en este serial donde vemos a Susan describir su planeta natal, lo que luego se convertiría en Gallifrey, y esa descripción sigue siendo bastante correcta hasta el día de hoy.
Incluso el mismo Doctor, en su 10ª encarnación, lo describe de casi la misma forma, a pesar de que nadie parece recordar que Susan dijo que el cielo se ve naranja, específicamente de noche, pero de cualquier forma es lindo cuando se empieza a construir un mundo de la forma en la que este show suele hacer de vez en cuando. Our destiny is in the stars, so let's go and search for it. The Reign of Terror, o El Reino del Terror. Sé que a este punto sonaré como un disco rayado, pero no tengo mucho que decir de este serial. Fue ok. De verdad, no quisiera terminar este video de forma tan anticlimática, pero realmente no tengo nada que decir de esta historia. Otra vez, no es que no la haya disfrutado, logra entretener dentro de lo que cabe y de vez en cuando tenemos momentos memorables. Por ejemplo, el Doctor dándose la molestia de vestirse como un líder pomposo de ropa extravagante para engañar a la gente es hilarante, o cuando logra escapar de la esclavitud a punta de ingenio. Y este es otro de esos seriales donde los vestuarios y la puesta en escena logra sumergirte bastante bien en la época representada, que sería la Revolución Francesa. Pero más allá de eso, no tengo nada particularmente malo o bueno que decir. Tal vez podría mencionar que este es otro de los seriales más rápidos en cuestión de ritmo, por lo que no llegó a ser molesto, parecido a Kiss of Marinus. No sé, aprendemos mediante Susan que la época de la Revolución Francesa es la época favorita de su abuelo. Eso está lindo. Ya sé, ¿se acuerdan de lo que dije antes? De cómo al final del anterior serial y al inicio de este, el Doctor actúa de forma extraña para su personaje. Bueno, para los que se preguntaban si iban a usar eso en la narrativa... O sea, se podría decir que gracias a los acontecimientos de este serial, el Doctor logra apreciar de vuelta a la gente en su alrededor. Pero como que no hacen mucho énfasis en el tema, nunca se vuelven a referir a este desarrollo de forma directa. Al final de esta historia, el Doctor está más optimista e inspirador que nunca, hablando de cómo cada vida es valiosa y de que sus destinos están en las estrellas. Momento que por sí solo me gusta bastante, pero como que no hay un precedente o desarrollo claro para que termine con este cambio. Y honestamente, aun si lo hubiera, esto es algo que ya hemos visto en los primeros seriales, y es especialmente raro considerando que una de las temáticas de la historia anterior era la confianza. No es que me moleste demasiado, pero sí es una decisión cuestionable. Ok, olviden lo que dije al principio, al parecer sí tenía un poco que decir de este serial. Y esto termina la primera temporada de Doctor Who clásico. Debo admitirlo, pensé que este video sería más corto de lo que terminó siendo. En conclusión, admito que esta temporada no es la más consistente en cuestión de calidad. Tenemos algunos de los mejores seriales del primer Doctor, pero mayoritariamente las historias fueron ok o buenas a secas o meh. Sin duda hay mucho para disfrutar, pero no es lo que le recomendaría a alguien si es que quieren empezar a ver Doctor Who. Claro, a menos que tengas amigos raros como yo, que en realidad les gustaría ver algo como esto contigo, pero supongo que eso es aparte. Pero creo que todo lo malo y lo bueno de esta temporada ya lo han escuchado salir de mi boca, por lo que de momento me despido. Espero que les haya gustado, yo seguiré aquí, yo fui Super S Reviews y les deseo lindas noches.